patología. Acá les traigo parte de los componentes del examen físico general. Ustedes recordarán ya que han llevado la primera etapa del interrogatorio, que se inicia en forma opcional con la ectoscopía, pero sí obligatoriamente con la anamnesis, que comprende la filiación, la enfermedad actual, las funciones biológicas, antecedentes personales generales, fisiológicos, patológicos, antecedentes familiares y la revisión anamnésica por aparatos y sistemas o raza. Todo eso es la primera etapa que se realiza con la entrevista o interrogatorio al paciente y se intenta recolectar básicamente los síntomas. La segunda etapa es el examen físico, que me ayuda a recolectar los signos, sobre todo del paciente. A su vez, este examen físico se divide en examen físico general, que en esta oportunidad les voy a hablar, que lo tienen acá en esta diapositiva. Tiene estos 6 componentes. Y el regional, que lo van a ver en los diferentes capítulos. Acá ven, por ejemplo, el primer componente del examen físico general es el control de signos vitales, donde está la temperatura, frecuencia cardíaca, presión arterial, frecuencia respiratoria, peso, talla, índice de masa corporal y la oximetría de pulso. El aspecto general, que a su vez comprende el estado general, vamos a ver cómo se define. También vamos a hablar sobre la facies y signos destacados. También vamos a hablar sobre el tipo constitucional. Vamos a hablar también actitud y marcha. En esta oportunidad también vamos a hablar de estado de nutrición. Mañana les hablaré sobre el estado de hidratación. Estado de conciencia es otra clase, creo que la doctora Alcarraz les ha hablado ya, o le va a hablar. Pasado mañana el jueves les voy a hablar sobre examen tegumentario de piel y anexos. Hoy ya también le voy a hablar algo sobre tejido celular subcutáneo, de examen físico general, del sistema linfático, si ustedes desean. Les puedo alcanzar a través de su correo institucional de su delegado un video de 5 minutos que lo bajé de YouTube, cómo hacer también el examen físico del sistema linfático. Y del aparato locomotor también creo que la doctora Erika le va a dar también una clase teórica al respecto y referencias biográficas. ¿Cuáles son los logros? Identificar el estado general del paciente, reconocer diferentes tipos de marcha, identificar cuando está echado, que se llama decúbito, describir los tipos de facies, identificar el nivel de conciencia, identificar su estado nutricional y hidratación. ¿Cómo se define el estado general? Es la apreciación. Ustedes cuando inician la historia clínica antes de la afiliación, en forma opcional usan la ectoscopía, pero en forma obligatoria cuando redactan la historia clínica tienen que, eso sí, hacer el estado general del paciente, que se hace a través de la inspección, observación. Y como dice acá, es la apreciación que tenemos de la condición general del paciente en la primera consulta médica. Nos permite hablar de la evolución de la enfermedad del paciente en las otras consultas médicas. Nos da una idea del grado de severidad de la enfermedad. Si llega a nosotros, por ejemplo, caminando, puede hacer que esté en buen o regular estado general. En cambio, si lo vemos postrado, por lo general estará en mal estado general. Al inicio del examen físico general se hace descripción del estado general del paciente y se redacta de esa manera en la historia clínica. Este estado general es la apreciación de la enfermedad en una visión general o mediante la inspección u observación.
Evalúa su estado de salud aparente en forma general en base a 1. Marcha, actitud, si está echado, su facies, su estado de conciencia y estado psíquico, su piel lifanera, su tejido celular subcutáneo, panículo adiposo y su estado nutricional. Y se realizará este estado general mediante el control también de las funciones vitales, como temperatura, frecuencia cardíaca, tensión arterial, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, peso, talla e índice de masa corporal. Con respecto a la marcha o deambulación, es la forma como el paciente camina. Se trata de un mecanismo complejo y aprendido. Posteriormente se torna automático. Participan el sistema nervioso central, el periférico, el sistema musculoesquelético, articulaciones y el sistema del laberinto. Se explora mediante la inspección. Se pide al paciente que se incorpore, que camine en línea recta, que pare su marcha y gire. Debemos evaluar la distancia entre los pasos, que camine en línea recta, el braceo. Se aumenta la base de sustentación y si primero apoya el talón y luego la punta del pie. Una marcha normal es considerada como marcha eubásica. Acá tenemos en esta diapositiva las marchas patológicas o anormales, que es provocada por ciertos trastornos y ayudan también a diagnóstico o hipótesis diagnósticas. Por ejemplo, ustedes van a encontrar en la literatura la marcha del hemipléjico. El enfermo avanza a la extremidad inferior del lado pléjico, haciendo un semicírculo, arrastrando el borde externo y punta del pie, o pie segador, se denomina también. Tenemos la marcha de paciente con polineuritis, o marcha equina o estepage. Es la limitación de efectuar una flexión dorsal del pie. El enfermo debe levantar más la pierna de modo de no arrastrar el pie. Apoya primero en la punta y luego la planta. Recuerda el trote de caballos, pues se llama en inglés estepage. La marcha espástica o en tijeras. Las piernas están juntas y rígidas por espasticidad para avanzar. La persona efectúa movimientos alternantes con sus caderas y logra dar pasos cortos. Tenemos la marcha del parkinsoniano. Es lenta, con pasos cortos. Presenta una tendencia a caerse hacia adelante cuando camina y a incrementar la velocidad de los pasos durante el andar. También se llama marcha de festinación. El balancear de los brazos se encuentra disminuido o ausente. Tenemos también la marcha táxica, es temblorosa, con aumento de la base de sustentación, apoya primero el talón y luego los dedos, de forma exagerada, produciendo un doble clac característico. Con respecto a la actitud o postura, es la relación armónica que mantienen los distintos elementos del cuerpo entre sí. Algunas actitudes tienen un valor semiológico muy grande. Por ejemplo, actitud del parkinsoniano. Está inclinado ligeramente hacia adelante, rígido, algo encorvado, con las extremidades superiores adosadas a los flancos y con un temblor grueso. La rotopnia. Paciente sentado ante la posibilidad de permanecer acostado y tiene disnea. Cuando el paciente está acostado se denomina actitud de cúbito. Es la actitud que adopta el paciente acostado. A su vez, puede ser pasivo, por ejemplo, en pacientes con coma o caquexia, que es una desnutrición severa, y el decúbito activo, que puede ser dorsal, ventral y lateral. Puede adoptarlo y modificarlo. Se clasifica en actitud activa indiferente, es decir, se lo puede variar a voluntad del paciente. Actitud decúbito activa preferencial, es adoptarlo el enfermo, se siente mejor, por ejemplo, cuando tiene disnea, palpitaciones por patología cardíaca. Actitud de cúbito activa obligado. Comprende la patología que padece e imposibilita otras posiciones. Por ejemplo, en afecciones articulares, osteoartrosis, osteoartritis, parálisis, contracturas musculares. Con respecto a la facies, se refiere al aspecto o expresión de la cara a través de la observación o inspección. Una facies inexpresiva, alegre, ansiosa, colérica, triste, adolorida, etc. Y eso uno tiene que redactarlo de esa manera en la historia clínica. Puede presentar rasgos característicos que orientan a una determinada enfermedad. Por ejemplo, en la literatura bibliográfica ustedes van a encontrar la facies acromegálica, donde
existe prominencia de la mandíbula, protusión del hueso frontal por crecimiento de huesos y tejidos blandos. Generalmente se relaciona con tumores hipofisiarios productores de hormona del crecimiento. La facies hipotiroidea o mixedematosa destaca la poca expresividad del rostro, asociada a rasgos abogatados, piel pálida, amarillenta, áspera y pastosa, pelo escaso, edema prioritario, existe un déficit de hormona tiroidea. La facies hipertiroidea, existe todo lo contrario, es decir, hay retracción de los párpados, hay aumento de la hendidura papilar, protusión del globo ocular e inyección conjuntival y la mirada es brillante. Tenemos la facie anémica, donde hay palidez cutánea, mucosa más notable en mejillas, labios y nariz. Tenemos la facies de parálisis facial periférica, hay imposibilidad de levantar la ceja del lado afectado, borramiento de los pliegues frontales, incapacidad para cubrir el ojo con lagrimeo o epífora, borramiento del surco nasogeniano, con desviación de la comisura de los labios hacia el lado ipsilateral o contralateral, sano. La facies cuchinoide, la cara se ve más redonda, se denomina también cara de luna llena. La piel se aprecia más fina y eritematosa. Hay mayor cantidad de vellos y acné en cuadros asociados a exceso de corticoides. La facie ictérica, hay una coloración amarillenta de escleróticas y paladar, duro en su etapa inicial, para luego impregnar todos los tegumentos en etapas más avanzadas. La facies parkinsoniana es una facies inexpresiva, también denominada jugador de póker. La piel está seborreica y lustrosa. Acá tenemos, por ejemplo, el aspecto general de esta paciente. Entonces, está Eileen Hilario. ¿Me escucha? Buenos días. Sí, doctor, sí la escucho. A la ectoscopía, normalmente uno va a redactar en la historia, en este caso del aspecto general, esta facies. En primer lugar, edad aparente. ¿Qué edad aparente le pondrías, Eileen? Edad aparente de 58 años. Sexo aparente o género. Femenino. Ya. Estado de gravedad aparente, buen estado general, regular estado general, mal estado general. Regular estado general. El signo destacado sería, ¿qué facies te podrías describir la facies? Facie edematosa. Ya. En toda la cara, en mi cara derecha, en mi cara izquierda, en la frente. ¿Cómo lo describirías y redactarías en historia? Facie edematosa palpebral o orbicular. Periorbitaria unilateral o bilateral. Bilateral. Ok, gracias, Heidi. Javier, buenos días. Buenos días, doctor. Bilateral, doctor. El lado, perdón, ¿me Bilateral, escucha, doctor. Javier? Sí, ¿Ah? doctor, ¿me escucha usted? Sí, sí, te escucho. Bilateral. El lado, la figura derecha, ¿me podrías decir qué edad aparente? Unos 54, doctor. Sexo aparente. Dama. Ya. Estado de gravedad, aparentemente buen estado general, regular estado general, mal estado general. Mal estado general, doctor. Ok. Signos destacados, ¿cómo describirías las facies? Bueno, dispareja, ¿no, doctor? Puede ser por una parálisis.
Tu hipótesis diagnóstica sería una parálisis facial, pero ¿no lo puedes describir? ¿Cómo redactarías en la historia? Signos de rostro, imagen bilateral, o sea, el Podría ser una apertura papilar aumentada en el ojo derecho o izquierdo. derecho, doctor. Y desviación del ojo derecho e izquierdo hacia la parte superior. Sí, sí, doctor, es la parte Yeah. superior. Hay borramiento de los surcos hemifrontales derecho o izquierdo. Izquierdo. Ya. Desviación de la comisura labial al lado enfermo o En el lado sano. izquierdo. Hacia el En lado el lado izquierdo, derecho, doctor, está para sí. Derecho está para abajo también. para abajo. Y está elevado hacia el lado contralateral Izquierdo. o sano. Ujú. Ok, gracias. Continuamos. Con respecto al tejido celular subcutáneo, que se va a estudiar también el panículo adiposo. Recordarán, es la hipodermis. La grasa subcutánea o panículo adiposo del tejido celular subcutáneo es la capa más extensa, compuesta por los adipocitos. El tejido celular subcutáneo tiene un rol amortiguador de golpes y aislante térmico, además de ser un depósito de energía almacenada. Existen dos tipos principales de grasa. La grasa blanca, que es la más común, formada por adipocitos repletos de grasa, con los componentes celulares desplazados a un extremo de la célula. Y la grasa parda, que es muy importante en el periodo neonatal, formada por adipocitos con gota de grasa en su interior, en un tejido más vascularizado, lo que le otorga un color más pardo. La grasa parda participa en la generación de calor a través de la utilización de la grasa como combustible. En el examen físico, mediante la inspección y palpación, evaluar su distribución, color, temperatura, sensibilidad y consistencia. Determinar si está infiltrado o no por edema, mixedema o enfisema subcutáneo. Con respecto al panículo adiposo, estará disminuido o aumentado según el paciente sea delgado u obeso. Observar si existe alguna disposición anormal de la grasa, como ojiva de búfalo, obesidad faciotroncular, lipomatosis, lipodistrofia. Con respecto a los signos vitales, por ejemplo acá tenemos la temperatura, son mediciones de las funciones básicas del cuerpo. La temperatura tiene un valor promedio de 37 grados centígrados a nivel oral, con variaciones de más o menos 0.6 grados centígrados. Si la temperatura central se eleva, se produce vasodilatación cutánea y aumento de la sudoración. En cambio, si la temperatura central desciende, hay un incremento insensible de tono muscular, disminución de la sudoración y vasoconstricción. Los mecanismos de termorregulación están regidos por el sistema nervioso central a través del hipotálamo, siendo involuntarios y automáticos. En la práctica se van a utilizar referencias periféricas de la temperatura corporal central. A nivel axilar se recomienda tener el termómetro durante 3 a 5 minutos. Nuevamente, el rango normal es 36.5 más o menos 0.4 grados centígrados. La bucal 36.8 más o menos 0.4 grados centígrados por 3 minutos. Y la rectal 37.1 más o menos 0.4 por 3 minutos. La temperatura corporal está relacionada con la modificación de otros signos vitales. Tener en cuenta por cada 1 grado centígrado de aumento de temperatura mayor a 37 grados centígrados, la frecuencia cardíaca aumenta a 10 latidos por minuto, igual que el aumento también de la frecuencia respiratoria. También tenemos que tener en cuenta la disminución de la saturación de oxígeno a través de oximetría de pulso y el aumento de la presión arterial. Con respecto a la frecuencia cardíaca, se basa en el rango de la descarga fisiológica del nódulo sinusal. En el adulto varía entre 50 latidos a 100 latidos por minuto. Por debajo de ese límite se considera que existe bradicardia. Por encima de los límites máximos es una taquicardia.
¿Cuál es la técnica para determinar la frecuencia cardíaca? Utilizamos el examen del pulso arterial a través de la arteria radial. Son más accesibles. Generalmente la arteria radial derecha del paciente se palpa con la mano derecha colocando el dedo pulgar en la cara dorsal de la muñeca y el dedo índice, medio y anular sobre el recorrido de la arteria radial, que se ubica en la corredera radial, entre la apófisis estiloides del radio y el tendón de los flexores de la mano. Causa de taquicardia tenemos desde infusiones de río, fármaco, fiebre, y causa de bradicardia, vagotonía, deportistas, todo está que lo van a leer con calma en su casa. Con respecto a la tensión arterial, suele definirse como la fuerza de empuje de la sangre sobre las paredes arteriales. La tensión arterial es la fuerza de magnitud similar a la presión arterial que se opone en el sentido contrario, para evitar su exagerada distensión sobre la base de su propia resistencia. Tenemos la presión sistólica o máxima, depende básicamente del gasto cardíaco, de la velocidad de eyección ventricular y de la distensibilidad de las distintas arterias. La presión diastólica o mínima depende de la resistencia periférica, representada por el lecho arterial y el correcto cierre de la válvula aórtica, además del valor de la presión alcanzada durante la sístole y de la duración de la diástole. Instrumento de medición tenemos el tensiómetro aneroide, tensómetro de mercurio, que ya realmente está en desuso por contaminación del suelo, el tensiómetro digital. ¿Cuál es la técnica? Acá tenemos el método palpatorio y el auscultatorio, que es el más frecuente. Tener en cuenta antes de la toma de tensión arterial que hayan transcurrido al menos 5 minutos en reposo, porque si también está agitado el paciente va a alterar y me va a dar una falsa hipertensión arterial. 2. No haber ingerido alimentos, infusiones o fumado en la última hora. 3. El ambiente con temperatura agradable y sin ruidos externos. 4. Siempre conviene medir la presión arterial en ambos brazos. Pueden existir pequeñas diferencias que en condiciones normales no deben superar los 15 milímetros de mercurio para la presión sistólica. Se recomienda repetir la toma de la tensión arterial 2 a 3 veces durante la consulta, porque también hay cuentan en los libros la hipertensión emotiva del guardapolvo blanco. Los valores normales tienen que ser en un adulto menores a 140 sobre 90 milímetros de mercurio. Con respecto a la frecuencia respiratoria, es el número de respiraciones en un minuto. Se objetiva por medio de la inspección, cuántas veces se expande la caja torácica en un minuto. El funcionamiento normal del sistema respiratorio depende del centro respiratorio, que funciona en forma automática y rítmica, en virtud de la excitación química, mecánica y nerviosa, la bomba respiratoria y el intercambio gaseoso. Tener en cuenta alteraciones de la frecuencia respiratoria. Mayor de 24 respiraciones por minuto se denomina taquipnea. Menos de 12 respiraciones por minuto, bradipnea. Otros términos tenemos la batipnea, la polipnea, la hiperpnea. Con respecto a la oximetría de pulso, para saber el estado de oxigenación tisular sistémica debemos conocer la presión arterial de oxígeno. Obtiene a partir del análisis de gases en sangre arterial, que requiere la punción de una arteria periférica y se hace a través de una jeringa heparinizada. Uno punza la arteria arterial y solito sube el émbolo por la presión de la arteria radial. Es realmente por el método directo. Pero también hay un método, digamos, indirecto a través del oxímetro de pulso, que nos permite evaluar de una manera indirecta o aproximada, fácil y no invasiva la saturación arterial de oxígeno. Utiliza emisiones de luz y un receptor colocados a través de un lecho capilar pulsátil para la captación de oxihemoglobina. ¿Cuál es la técnica? El sensor se coloca por lo general en el dedo índice de la mano con la luz roja hacia el lecho unguial. También se puede utilizar el pabellón auricular. El sitio debe estar bien perfundido y evitar cualquier presión sobre la zona. Interpretación de resultados. Con valores de saturación menos de 80% no existe buena correlación entre la oximetría de pulso y la gasometría arterial. ¿Cuáles son los valores normales? Generalmente mayor o igual a 95% y equivale a una presión arterial de oxígeno mayor o igual a 80 milímetros de mercurio. Se denomina hipoxemia una saturación
menor o igual a 94%, que equivale a una presión arterial de oxígeno menos o igual a 79 milímetros de mercurio. Y se denomina una insuficiencia respiratoria cuando la saturación de oxígeno es menos del 90%, que equivale a una presión arterial de oxígeno menos de 59 milímetros de mercurio. Y eso es importante para también de la pandemia del COVID. Con respecto también al estado general, el peso se utiliza para su medición con balanzas. Las más exactas son con pesas deslizantes o básculas. Asegurarse que la misma esté sobre una superficie plana y lisa. Se debe realizar con el paciente en ropa interior en ayunas y mejor luego de evacuar vejiga y recto. La talla, con los pies descalzos y en posición recta, se mide desde el talón hasta la región superior de la cabeza. La línea de la vista debe formar un ángulo recto con la vertical. Y esto nos va a permitir calcular el índice de masa corporal a través del peso en kilos sobre talla al cuadrado en metros. Técnicamente, sobrepeso se refiere a un exceso de peso corporal y obesidad a un exceso de tejido adiposo. Acá tenemos esta tablita. Lo normal es el rango de 18.5 a 24.9. Menor o igual a 18.4 se denomina bajo peso. Hasta de rango de 17 a 18.4, leve bajo peso, moderado bajo peso y severo bajo peso, menos de 16. Sobrepeso de 25 a 29.9. Obesidad grado 1, 30 a 34.9. Obesidad grado 2, 35 a 39.9. Y obesidad grado 3 o mórbida, mayor o igual a 40 de índice de masa corporal. Con respecto a la conciencia, evaluar el estado mental es parte del examen físico. Para evaluar el estado mental lo hacemos a través de las funciones. El nivel de conciencia, si está alerta, consciente o vigila, obnubilado, estupuroso o comatoso. Decir también si está orientado en tiempo, espacio y persona, habilidades para comunicarse, su memoria y su lenguaje. Con respecto a la nutrición, a partir de los datos del peso y la altura del individuo se obtiene el índice de Quetelet, que es el índice de masa corporal, IMC. Este índice global es el más empleado y de más fácil obtención. Se calcula dividiendo el peso en kilos por el cuadrado de la altura en metros. Este índice permite una evaluación global del estado corporal. Sin embargo, no indica cuál es el componente alterado, de grasa o muscular, ni la distribución corporal de la alteración. Hay otros estudios antropométricos que permiten obtener información sobre compartimientos concretos como la masa grasa a través de la medida del pliegue cutáneo tricipital o la masa muscular calculada de forma indirecta tras conocer el perímetro en la zona media del brazo y el pliegue tricipital según la expresión de esta fórmula. Masa muscular es igual al perímetro en centímetros menos 0.304 por el pliegue tricipital en centímetros. El perímetro de la cintura, medido a la altura de las crestas ilíacas, permite evaluar el tipo de distribución de la grasa corporal. Los estudios analíticos permiten evaluar de forma global el estado nutricional de los diferentes componentes proteicos. Así, los estudios de inmunidad celular tanto in vitro, que miden los linfocitos totales, como en vivo, como pruebas de expresividad retardada, evalúan de forma global la presencia de malnutrición. Además de los datos antropométricos, puede evaluarse la cantidad de proteína muscular mediante el índice de creatinina altura, dividiendo la creatinina eliminada por la ideal para la estatura del individuo. La cantidad de proteína visceral puede evaluarse midiendo algunas proteínas plasmáticas. Las más utilizadas son la albúmina, transferrina, prealbúmina y la proteína transportadora del retinol. Todas ellas pueden alterarse por motivos no relacionados con la nutrición, siendo su vida media diferente. Por tanto, su utilidad con la malnutrición aguda difiere de su utilidad en la crónica. Tener en cuenta síndromes de alteración nutricional. Tenemos la desnutrición o malnutrición y la nutrición excesiva. A largo plazo, la desnutrición en la infancia produce consecuencias sobre la regulación energética, especialmente retraso en el crecimiento en niños. Tenemos formas extremas de malnutrición, por ejemplo el kwashiorkor, es la desnutrición proteica sin déficit calórico notable. Aparecen niños que dejan de ser amamantados para ser alimentados exclusivamente con cereales. Hay deficiencia de proteínas, el aporte calórico es normal, el peso también.
El déficit de aminoácidos disminuye intensamente la albúmina plasmática y como consecuencia se desarrollan edemas. También se produce hepatomegalia con acumulación de triglicéridos, ya que la síntesis de estas moléculas es normal, pero no su liberación, al estar alterada la síntesis de apolipoproteínas. Tenemos también el marasmo infantil. Es el resultado de déficit calórico sin alteración del aporte proteico. En este caso se altera principalmente el peso, ya que se consumen los depósitos grasos. No obstante, el crecimiento se altera de forma menos notable, sin aparecer hipoalbuminemia, edemas ni hepatomegalia. Acá tenemos las revistas bibliográficas. Y acá terminamos, jóvenes. No sé si tienen alguna inquietud, una pregunta. O sea, ¿no? ¿Me escuchas? ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, doctor, sí se le Sí, se le escucha. Escucha, doctor. Ya, si no hay ninguna pregunta, gracias por su atención y nos vemos, Dios mediante, mañana. Gracias, doctor. Por nada, Gracias. hasta luego.